Bueno, bien chicos. Bueno, ahora sí vamos a, en base a todo lo que estuvo comentando Alicia, justo terminó perfecto para dar la introducción a el ejercicio práctico que vamos a trabajar ahora. Eh, Ustedes tienen en el aula la de estos prácticos adicionales o complementarios que nosotros le llamamos, y específicamente hoy vamos a trabajar sobre este ejercicio práctico. Fíjense que dice específicamente, o sea, vamos a trabajar sobre el tema habilidades de los administradores, que es lo que específicamente terminó de comentar Alicia, ¿no? Y el ejercicio práctico que vamos a ver va a ser el que se denomina funciones de los administradores. Ahora, por las dudas, si ustedes no lo tienen en mente, lo mismo les voy a pasar un poquito el planteo como para que podamos entrar en tema todos juntos, ¿sí? No sé si alguno de ustedes ya vio ese ejercicio práctico, lo tiene en mente, ¿puede ser o no? A ver, coméntenme un poquito, cuéntenme un poquito. ¿Ninguno? ¿No? Díganme porque en base a eso vamos a ser un poquito más específicos o vamos a ir un poquito más rápido si es que lo leyeron o no lo leyeron. ¿Mm? A ver. Profe, ¿puede repetir porque recién entré? Claro, no, les estaba preguntando que hoy vamos a trabajar sobre un ejercicio práctico, ahí me están diciendo que no. Bueno, sobre un ejercicio práctico que está en la guía complementaria, ¿sí? Porque acuérdense que ustedes tienen dos guías, ¿no? La guía complementaria y después tienen la guía de trabajos prácticos que dice 2019, ¿no? En esa guía complementaria tienen este ejercicio práctico que trata sobre las funciones de los administradores, que es lo que terminó de hablar Alicia. Ahora con respecto a las distintas habilidades que tienen que tener los distintos administradores. Si no lo tienen, no importa leer, ¿está? Porque tampoco es complicado. Lo que vamos a hacer es tratar de repasar lo que nosotros habíamos visto. Ahora cuando ustedes vean el gráfico, aquellos que hayan participado de la clase, de la primer clase del práctico que les di de Nati Dulces, en ese momento yo ya les había hecho a ustedes una introducción con respecto a cuáles eran las habilidades de los administradores. Así que vamos a retomar un poco lo que vimos en esa oportunidad, porque ahora lo vamos a trabajar más específicamente. Ahí en ese momento se los había dado puntualmente porque trabajábamos sobre lo que era el administrador y lo que era el concepto de administración. Bueno, ahora específicamente vamos a ver las habilidades de los administradores o del administrador. La bibliografía obviamente la sacamos en este caso de Kuntz específicamente, ¿sí? Hasta los gráficos, ven, que yo estoy utilizando y que ya utilizamos en esa clase, están específicamente sacados del libro de Kuntz. ¿Tá? Bueno, fundamentalmente yo se los había mostrado, planteado en ese momento cuáles eran las cualidades o las habilidades que necesariamente tenía que tener un administrador en cualquier tipo de organización para poder considerarse que sea un administrador exitoso. Y fundamentalmente habíamos conversado, y Alicia lo estaba conversando recién también, los distintos tipos de habilidades que tienen que tener los administradores en los distintos niveles, ¿ven?, de la estructura orgánica. Ella les mostró inicialmente un organigrama, que es lo mismo que plasmarlo acá, digamos, o pegar acá arriba de esta pirámide una estructura orgánica, un organigrama es exactamente lo mismo, porque en definitiva lo que nos está mostrando son los distintos niveles jerárquicos, ¿sí? ¿Se acuerdan que nosotros hablábamos de este nivel estratégico? A este le llamábamos táctico y a este le llamábamos nivel operativo. ¿Está? ¿Se acuerdan de esto? Lo habíamos estudiado para el primer parcial, ¿no? Y bueno, y fundamentalmente lo que habíamos visto es que, digamos, independientemente del nivel en el que se encuentren, los administradores ejecutan o realizan o tienen necesariamente que tener distintos tipos de habilidades. Y un poco eso era lo que Alicia estaba comentando. Unas son las habilidades que se las llaman conceptuales, otras que se llaman habilidades humanas y otras que se llaman habilidades técnicas. Entonces, la realidad digamos, el formato que tiene esto, un poco es mostrarles esto, un poco
digamos, de cantidad, de magnitud, si se quiere. Es como que en el nivel estratégico, a diferencia de los otros niveles, es como que el administrador necesariamente tiene que tener y aplicar habilidades más conceptuales, es decir, ideas más que tengan que ver con el objetivo a largo plazo, que tengan que ver con la estrategia que va a aplicar la empresa, que tengan que ver con aquellas cuestiones que son mucho más abstractas y a largo plazo. ¿Sí? A eso se le llaman las habilidades que tienen que ver con lo conceptual. Después vamos a ir detallando un poquito más. Mientras que las habilidades humanas también son necesarias, esas, como decía Alicia, esa habilidad que tienen que tener los directivos en cuanto a las relaciones interpersonales que tienen que tener para con sus pares, como para con todo el personal que está bajo su dependencia, ¿sí? Esas serían las habilidades humanas, que fíjense que las habilidades humanas en definitiva tienen que tenerse, realizarse o ejecutarse, fíjense, en los distintos, ¿ven? Niveles. Lo que pasa es que como esto podríamos considerar que él muestra un poco de magnitudes, da la sensación como que las habilidades humanas son las que deberían existir sí o sí en los tres niveles, ¿sí? Independientemente que sea el nivel estratégico, el táctico o el operativo. Pensemos que acá tenemos personas que realizan las actividades de planeación, de dirección, de organización y control, haciendo esa acepción que hizo Alicia con respecto a la dirección cuando no se tiene personal en relación de dependencia. Pero fíjense que en definitiva las habilidades humanas se tienen que necesariamente aplicar, utilizar en los distintos niveles, mientras que las técnicas, que ya vamos a ver que no es solamente o no se refiere solamente al manejo de un objeto físico, como acá lo plantea Kuntz, sino que tiene algunas que otras particularidades que en la diapositiva siguiente lo vamos a ver, para que nosotros no pensemos que solamente la actividad técnica está referida, como dice acá, solamente a algo físico, es decir, a una actividad que implique el manejo de objetos físicos. Ya lo vamos a profundizar un poquito más. Solamente esto es importante como para que ustedes puedan ver los distintos tipos de habilidades conceptuales, y en el práctico que vamos a ver, vamos a tener casos y textos en los cuales vamos a tratar de identificar en esos textos, en ese texto, perdón, qué tipo de habilidades está aplicando el administrador. Obviamente que esto está sumado, o sea que no necesariamente o no solamente para ser un administrador exitoso, no solo tenemos que tener o cumplir estas habilidades conceptuales, humanas y técnicas, sino también, obviamente, que tenemos que tener una conjunción, lo habíamos hablado, repito, en la primera clase, de no solo tener el conocimiento, ¿sí?, del saber, sino también tenemos que tener la aptitud con P y esta es la actitud con C, es decir, la actitud propia de la personalidad del administrador que le permita lograr a través de su empuje, a través de su filosofía de administración y a través de su espíritu emprendedor e innovador, tratar de lograr que las cosas sucedan. Y esto también se tiene que agregar, si se quiere, a todo lo que tiene que ver con esta cuestión de la perspectiva, es decir, saber hacer, no solamente saber, sino también saber hacer. Esto obviamente nosotros lo tomamos, la conjunción de todo esto, como para lograr el éxito profesional por parte de quien se considere un administrador. Es así que, como yo les decía, pensemos un poquito en qué consisten cada una de estas habilidades, para no quedarnos solamente con esto, que en definitiva es un extracto de lo que sería el concepto de la habilidad conceptual. La habilidad conceptual, fíjense, y esto es lo que vamos a aplicar al práctico, implica, por ejemplo, que pueda planear el futuro, ¿sí?, que vaya a interpretar, ¿ven?, la misión, todo lo que está en el nivel estratégico superior, desarrollar la visión, ya lo habíamos visto, ¿ven?, percibir las oportunidades del contexto para poder, buscar esa oportunidad en el mercado, como para poder hacer que su empresa, su organización, subsista o prospere dentro de esas oportunidades que le da el contexto. Y entender, por ejemplo, cómo se relaciona la organización con el entorno y cómo afectan los cambios en parte de ella entre un montón de cosas. O sea que en definitiva estamos hablando fundamentalmente de cuestiones de ciclo estratégico, lo que habíamos visto anteriormente. Las habilidades humanas, fíjense que ya tiene que ver con todo lo que estuvo hablando básicamente Alicia en cuanto a la dirección, es decir, todo lo que tenga que ver con las relaciones interpersonales y grupales, es decir, la capacidad
la habilidad que tenga el directivo, la persona de motivar al personal, la capacidad que tenga de comunicarse, que esto muchas veces no es fácil, por eso me gustó esa aclaración que decía Alicia con respecto a la distinción entre los líderes y los jefes, ¿no? Y los superiores jerárquicos, es decir, hizo una distinción que me pareció muy interesante como para que les quede, ¿no? Entonces, acá las relaciones interpersonales están dadas por justamente esto, motivar al personal, lograr comunicarse de manera eficiente, tratar de resolver los conflictos que se puedan generar dentro de la organización. Mientras que las habilidades técnicas, fíjense, van un poquito más específico, no tanto al manejo de los objetos físicos. Ya se relaciona con el hacer, ¿no? Pero fíjense lo que dice, es decir, el uso del conocimiento especializado que se tenga, acuérdense que mayoritariamente esto se utiliza en el nivel más operativo, ¿no? En el nivel bajo de la pirámide. Entonces dice el uso de conocimientos especializados y la facilidad para aplicar técnicas relacionadas específicamente con el trabajo y con los procedimientos. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de distintos tipos de planes y tratábamos de ponerlos en una pirámide, y le dábamos distintos niveles jerárquicos y decíamos que, por ejemplo, los procedimientos estaban un poquito más abajo de la pirámide? Bueno, a eso se refiere. Utilizar el conocimiento especializado y la facilidad de la persona que está dirigiendo para aplicar técnicas relacionadas con el trabajo y los procedimientos. Obviamente que acá tenemos cada una de las otras aptitudes, como lo que dijimos anteriormente, que se tiene que sumar el conocimiento, la actitud y la perspectiva, pero como esto no lo vamos a aplicar, tanto al ejercicio práctico, vamos ya a ver qué es lo que este práctico en definitiva nos está pidiendo. Fíjense que este práctico nos dice que dice el título, justamente es el que les puse en la portada del Power, que dice habilidades del administrador. ¿Está? El objetivo entonces del práctico es identificar las habilidades que debe tener un administrador. ¿Ven? El tema, obviamente, el que estaba tratando Alicia, y bueno, la bibliografía de base donde sacamos todo esto es de Kuntz. Acá dice, nos está dando las pautas de lo que viene. Dice, a las afirmaciones citadas en los distintos casos que vienen ahora, dice, asócielas con una de las habilidades vistas, es decir, la habilidad conceptual, la humana o la técnica que debe tener un administrador, y tratando siempre, obviamente, de fundamentar cada respuesta, que es lo que siempre se les pide. Obviamente que la fundamentación siempre viene por la conceptualización, ¿no?, de qué consisten cada una de estas habilidades, que es un poco como le pedíamos que conceptualicen ustedes en el primer parcial. Fíjense, esta es la introducción al ejercicio práctico. Dice que los siguientes son párrafos, tomados de notas publicadas en la web sobre distintas organizaciones. Los administradores, dice que en el desempeño de su rol, despliegan una serie de habilidades dependiendo del nivel jerárquico o del nivel organizacional en el que se encuentren. Es necesario que predomine a veces una más que la otra, aunque las tres habilidades siempre son necesarias para poder administrar correctamente. ¿Está? Yo siempre digo que los que están en el nivel superior deberían conocer, deberían tener algún tipo de habilidad técnica de aplicación del conocimiento especializado como para poder entender el negocio que ellos son dueños, de que ellos están tratando. Entonces el práctico dice, te invitamos a leer cada uno de los enunciados citados a continuación, identificando qué habilidad del administrador predomina en cada uno de estos casos. Y dice que al inicio se indica a qué organización se refiere y luego se indican las citas de dónde fueron extraídos los textos. Y ahí tenemos un caso, que lo vamos a leer con detenimiento. Fíjense qué dice acá. Empresa Babel, no sé si alguno de ustedes la conoce, que es una empresa creadora de una app para la enseñanza de idiomas. ¿Está? Específicamente nos dice, esperen que voy a correr un poquito acá, un segundito, ahí está. 3 cuestiones, para que nosotros identifiquemos en cada uno de estos párrafos qué tipo de habilidades se aplicó el administrador. Primero, dice, puede parecernos extraña a primera vista la idea de aprender un nuevo idioma en línea, porque nuestro concepto de lección escolar da forma a cómo entendemos el aprendizaje, es decir, con el lápiz en la mano y el bloc de notas abierto. Sin embargo, una vez fuera de la escuela,
nos topamos con una vida cotidiana que no tiene por qué encajar con una cita de aprendizaje periódica en grupos más grandes. Es así que nace Babel, la app para la enseñanza de idiomas. Obviamente que qué es lo que uno tiene que hacer para poder ubicar este tipo de habilidades en este texto. Ponerse en la postura, en la cabeza, en el cuerpo de las personas que están tomando decisiones. Es decir, ponerse, visualizarse como ustedes formando parte de esta empresa y viendo estas situaciones o estas afirmaciones que están identificando acá para que ustedes digan, a ver, en base a lo que nosotros leemos acá, específicamente con respecto a cómo se piensa lo que es el aprendizaje de un determinado idioma, ¿no? Que siempre se pensó que el aprendizaje viene con el lápiz en la mano y el bloc de notas abiertos, cuando en realidad, una vez fuera de la escuela, la realidad es que nos topamos con una realidad virtual hoy en día, por ejemplo, o con una realidad de que no tiene mucho que ver, dice, con el tema de ese aprendizaje de esa manera. Y es así, en base a todo este análisis que alguien en la empresa hizo, es así que nace Babel, la app para la enseñanza de idiomas. Piensen, habilidades conceptuales humanas o, ¿cuál era la otra? Habilidades conceptuales humanas o técnicas. Piensen. Cuando nosotros pensamos, vemos que ellos hicieron un análisis, que se dieron cuenta, que realmente había otra forma de poder estudiar, que no necesariamente era con lápiz y papel, y que como consecuencia de ese análisis que hicieron, decidieron crear una app. ¿Alguien se anima a decirme qué habilidad se aplica acá y quién la aplicó? Yo creo que puede ser conceptual, ¿no? Exactamente, una habilidad conceptual, exactamente. ¿Por qué? Porque nos ponemos en la situación, porque acá en definitiva lo que está explicando es el por qué se llega a la creación de esta app, ¿no? Entonces evidentemente se hizo todo un análisis que lo hicieron los niveles superiores de la organización que crea, o sea, de esta empresa Babel, que crea esta app. Es decir, acá se aplicó específicamente la habilidad que nosotros la vemos en la cúspide de la organización, lógicamente. Después les está la solución propuesta más adelante. Belén dice, una persona específicamente dentro de la empresa, es la encargada del marketing de productos en Babel. Dice que conoce la aplicación, que obviamente la empresa a la cual ella pertenece, dice que conoce la aplicación al dedillo. Ella nos explica por qué el aprendizaje de idiomas en línea con Babel es tan eficaz. Dice que Babel es una app para la enseñanza de idiomas. ¿Qué les parece? Bueno, vayan pensando. Acá lo que está haciendo es explicando, está diciendo, si bien ella es la encargada del marketing del producto, ella conoce la app al dedillo. ¿Qué significa? Que tiene qué habilidades. Claro, ahí sería más la parte de abajo, ¿no? Más. Exactamente. ¿Ven? Entonces, ahí ya están respondiendo. Es como que ven, como que tenemos necesariamente que en los textos meternos en la realidad, insisto, y poder incorporarnos en la piel específicamente de quienes están comentando esto y entender un poquito más en profundidad o imaginarnos qué es lo que ellos hicieron por detrás, como para poder entender qué tipo de habilidad aplicaron para poder estar comentando lo que están comentando, ¿no? Y el último dice, en cuanto a la app de Babel, dice que esta experiencia interpersonal es una motivación mucho mayor de lo que podría ser una pantalla, dice, más atractiva, y vemos que es exactamente por eso que nuestros usuarios regresan y siguen aprendiendo. ¿Ven? Entonces, fíjense cómo en estos tres casos, bueno, yo lo que hice ahí es, ¿ven? Mostrarles que específicamente ustedes ya lo resolvieron. Entonces, aprender un nuevo idioma en línea como forma innovadora de aprender, ustedes perfectamente lo identificaron como una habilidad conceptual.
Mientras que cuando Belén, la encargada de marketing, contaba que sabía la aplicación al dedillo y demás, es decir, que aplicaba una habilidad técnica específicamente, un conocimiento especializado, ¿no? Relacionado con el procedimiento y relacionado con el trabajo. Por eso les puse acá, usa sus conocimientos especializados, porque evidentemente, si vos conocés la aplicación al dedillo, significa que vos estás con habilidades técnicas. Y en la última, fíjense, la habilidad humana habíamos dicho conceptualmente que era el trato con las personas y fundamentalmente la capacidad de motivar, de comunicarse, fundamentalmente, ¿sí? Por eso decía, el último puntito, que se consideraba que existía una experiencia interpersonal que motivaba justamente al usuario para que lo siga utilizando. Esto lo podemos específicamente vincular acá, con esta partecita. ¿Ven? No es tan difícil, ¿no? Luego acá pasa a otro caso, ¿ven? Donde habla de la empresa, organización Faber-Castell, no sé si les suena de los lápices Faber-Castell. Y dice, dos párrafos solamente. El primero dice, los instituidos lápices de colores de Faber-Castell conforman el 50% de la oferta de Faber-Castell. El resto de los productos que elabora es compartido, dice, el otro 50% es compartido por otros artículos de librería, por ejemplo, como fibras, bolígrafos, resaltadores, entre otros. O sea, acá hay una cuestión que me parece que es importante. 50% de la producción de Faber-Castell son los lápices. Y el 50% restante de la producción se distribuye entre otros artículos de librería. Seguimos con el siguiente y vamos a la solución. El otro dice, somos conscientes de que vivimos en un mundo en el que la diversidad es nuestro día a día. Por eso creemos importante que los niños tengan la oportunidad de expresarse con libertad, reconocerse y reconocer a los demás en sus dibujos, explicó el directivo de Faber-Castell. Es decir, está hablando acá de un análisis también que ellos efectivamente hicieron, entiendo yo que un poco fundamentando el porqué del primer párrafo, donde indican que el 50% de su producción está destinada específicamente a los lápices de colores, ¿verdad? Entonces, fundamentalmente, yo creo que estamos acá. Tanto el tema de informar esta decisión estratégica en base, obviamente, a un análisis profundo de destinar el 50% de su producción a un solo tipo de productos, es una habilidad conceptual, es una decisión estratégica que se toma en el nivel superior. Y también el hecho de decir que se vive en un mundo de diversidad, donde se da importancia digamos, a los niños y específicamente digamos, ahí me dice Bautista, creo, se basa más en el contexto, no sé si, Bautista, te estás refiriendo a la habilidad conceptual, si está más basada en el contexto, no sé si es esa específicamente tu pregunta. Pero si nosotros pensamos, en definitiva, a ver qué dice, se basa más en el contexto, la diversidad, entiendo. Específicamente si la diversidad esta se basa la decisión que toma se basa específicamente en el contexto. Claro, a ver, detrás de esta decisión, de las dos cuestiones estas que están marcadas acá, de que el 50% de los productos que fabrica son específicamente lápices de colores, tiene que ver con alguna, obviamente una decisión estratégica, pero tiene que ver con un análisis mucho más profundo que se hizo, también teniendo en cuenta, obviamente, este segundo punto, donde habla de la importancia que tienen estos lápices de colores para su target, en este caso mayoritariamente, evidentemente, que son los niños. Y esta cuestión que ustedes ven ahí, vivimos en un mundo de diversidad y la importancia de los productos para los niños, si se quiere, no lo vi, pero es muy probable que si uno se va a mirar la misión de esta empresa, vaya por ese lado, haga algún comentario vinculado con la importancia de los productos para los niños, ¿sí? O sea que evidentemente
nosotros acá en estos dos comentarios perfectamente podemos identificarlo, clasificarlo, incorporarlo dentro de lo que considerábamos las habilidades conceptuales. ¿Vamos hasta ahí? Otro caso que planteaba el texto, el ejercicio práctico, es de la organización IBM, que es conocida por todos, y solamente tiene un párrafo, y dice: desde IBM estamos convencidos que el proceso de transformación digital no es una simple sustitución de tecnología, sino una disrupción en toda la cadena de negocios. La organización debe adquirir los talentos y los conocimientos necesarios para innovar y crear los equipos para el futuro. No sé qué les parece esto. Ellos dicen, desde IBM están convencidos que el proceso de transformación digital, acuérdense que IBM tiene que ver con todo lo que es tecnología, que no es una simple sustitución de la tecnología, sino algo disruptivo en toda la cadena de negocio, y la organización debe adquirir talentos y conocimientos necesarios para poder innovar y crear los equipos para el futuro. Y ahí podríamos pensar, si completo un poco la diapositiva para conversar, si tuviéramos que identificar específicamente, obviamente que estas cuestiones las tendríamos que dialogar, ¿no? Sería bueno que podamos tener un poquito más de retroalimentación, ¿no? Algo disruptivo es algo que se rompe, algo que cambia la estructura, eso sería disruptivo, ¿sí? Fíjense, cuando dice que el proceso digital es una disrupción de toda la cadena de negocios, en definitiva, volvemos a lo mismo. Está hablando de una habilidad conceptual que tienen los responsables, los representantes, los dueños, como quieran llamarle, de esta empresa IBM. Es decir, como decía uno de los compañeros ahí en el chat, que fundamentalmente estas cuestiones están bastante vinculadas con la relación que tiene o el análisis que realiza permanentemente una organización del contexto y de las variables contextuales. Como dice acá, entender cómo se relaciona la organización con el entorno y cómo afectan los cambios en ella, en parte de ella, por ejemplo. Fíjense que cuando dice, me voy para atrás nuevamente, a ver, fíjense cuando dice, ellos consideran que el proceso de transformación no es una simple sustitución de la tecnología, sino que es una disrupción, un cambio rotundo en toda la cadena de valor del negocio, es decir, en toda la cadena del negocio, no solamente en una parte del área tecnológica, sino que la tecnología se tiene que incorporar en toda la cadena del negocio, desde que uno compra el producto, desde que lo fabrica hasta que lo vende. Entonces, fíjense cómo, en definitiva, está hablando de una cuestión que tiene más que ver con todo lo que es la misión específicamente, de cómo tiene que ver, cómo esta empresa se ve o se visualiza y considera que sus productos o sus servicios en este caso son disruptivos, es decir, que tienen que incorporarse en toda la cadena de los negocios, no solamente en la parte o en el área específica tecnológica, sino que tienen que incorporarse en todo el proceso. Y por último decía que en la organización se deben adquirir los talentos y los conocimientos necesarios para poder, decía, innovar y crear. Bueno, en realidad, vuelvo atrás para ubicarnos. La organización debe adquirir tanto los talentos como los conocimientos necesarios para poder innovar y crear los equipos para el futuro. En definitiva, estamos hablando de lo que tiene que ver puntualmente con la técnica. ¿Ven? Uso de conocimientos especializados y la facilidad para aplicar técnicas relacionadas con el trabajo. ¿Se va viendo, chicos, cómo podemos ir perfectamente aplicando, ven, cada uno de los párrafos que nosotros identificamos en estos casos que están planteados como práctico, cómo los podemos ir viendo, ¿no? Cómo podemos ir identificando los distintos tipos de habilidades. Creo que este es el último. Aerolíneas JetSmart y Norwegian. Acá dice específicamente que el CEO de la firma, el guatemalteco Estuardo Ortiz,
de esta aerolínea, indicó que ambas aerolíneas, dos, continuarían funcionando normalmente hasta que se definiera cuál será el modelo de integración. Quiere decir que estas dos empresas están por fusionar y formar una sola empresa. Son dos empresas distintas, ¿no? Pero que se están por fusionar. Entonces dice el CEO que ambas aerolíneas van a continuar funcionando de manera normal hasta que se decida o que se defina cuál va a ser el modelo que se va a utilizar para su integración. Y dice, de hecho está planificado que Norwegian venda en su propia plataforma pasajes con fecha hasta el 28 de marzo y recién después desplace sus ventas a la web de JetSmart. O sea, dando la pauta de que estas empresas están por integrar de alguna manera para conformar una sola empresa, empresas asociadas a una sola empresa. Por otro lado, Gonzalo Pérez Corral, gerente general de la otra empresa JetSmart en Argentina, dijo al diario La Nación que hasta ahora los trabajadores mantienen las condiciones de antes de ser absorbidos por JetSmart y se manejan de manera independiente. Y apuntó, estamos negociando con el sindicato para que la gente pueda ir incorporándose gradualmente a JetSmart, que es la otra empresa, a medida que la operación lo demande tanto acá como en otros países. Acá claramente se pueden identificar dos tipos de habilidades. ¿Quién se anima a decirme? Una acá y la otra acá. A ver por el chat, a ver por micrófono. ¿Qué les parece? A ver, ahí arrancó uno en el chat. A La ver. segunda podría ser más... A ver, acá dice Oriana. A ver, Oriana dice, la primera sería conceptual y la otra humana. Y Luciano dice humanista. No sé a cuál te referís, si a las dos o específicamente a una. Humanista dice conceptual. Ustedes escriben en el chat tan rápido que imagínense que yo trato de leer y por ahí no entiendo bien qué es lo que ustedes quieren decir. Vamos a la respuesta. ¿Ven? Lo dijeron perfecto. Es decir, lo primero que está vinculado con esta información que ellos dan respecto a, van a seguir trabajando, ¿no? Hasta que, o van a seguir vendiendo sus pasajes, hasta que se defina cuál es el modelo de integración. Obviamente que estamos hablando de una decisión, de una cuestión que se toma a los niveles superiores, es decir, una decisión de integración de dos grandes empresas de aerolínea, obviamente que requieren de habilidades, ideas, conceptos abstractos, como dice acá, que están dados en los niveles superiores de la organización, obviamente, es decir, no podemos ponerlo en otro lugar que no sea en la cúspide, lógicamente. Y sí, esto se aplica perfectamente, porque no hemos visto hasta el momento ejemplos que podamos aplicarlo a habilidades humanas, creo que uno solo habíamos visto con respecto a la comunicación, pero este puntualmente les está mostrando que por esta cuestión de esta absorción, integración de las empresas, los empleados medio que se sienten en una situación de conflicto, es decir, no de conflicto, de incertidumbre, ¿no? Entonces, desde la organización están diciendo, bueno, que están negociando justamente con el sindicato para, tratar de llevar tranquilidad y que esta integración de las empresas se realice sin ningún tipo de problemática para con los empleados. Entonces, fíjense que estamos hablando de este tipo de habilidad que tiene que ver con la resolución de conflictos. ¿Tá? Creo que este es el último caso. Pero de cualquier manera, estos fueron aplicaciones de casos como para que ustedes medianamente puedan entender y poder identificar de última de qué tipo de habilidades estamos hablando. Pero sí me parecía interesante, importante, que a medida que íbamos desarrollando el práctico y los casos, ustedes vayan pudiendo identificarlo, no solo acá como yo les pongo en cada una de estas definiciones, sino que vayan viendo que en definitiva las habilidades prácticamente se realizan en todos los niveles. Siempre digo yo específicamente las habilidades técnicas, que son las que se realizan específicamente o básicamente son las que se aplican necesariamente en estos dos niveles, ¿no?
de la organización, yo siempre digo que si bien los niveles superiores no necesitan tener habilidades técnicas, estaría bueno que también, por más de que no lo hagan, lo tengan en cuenta y sepan cómo se hace, ¿verdad? Pero independientemente de ello, bueno, cualquier tipo de cuestión que tenga que ver cuando uno tenga que hablar de lo que es el administrador, de un concepto de administrador, ustedes tuvieron en el parcial, ¿se acuerdan? No sé, dependiendo del tema, en realidad, dependiendo del tema que les tocó en la parte práctica, ustedes en el texto que les tocó en el parcial tenían que tratar de identificar algún administrador. Y ahí algunos dijeron el gobernador Capitanich o la rectora, o bueno, y ustedes ahí tuvieron la posibilidad de identificar a la persona que administra cualquier tipo de organización, la parte pública, el gobernador, la universidad pública, en este caso la rectora. Bueno, imagínense que ese mismo ejercicio, planteo, como quieran llamarle, del parcial, les haya pedido que identifiquen las habilidades que cada uno de ellos, ya sea la rectora o el gobernador Capitanich, aplicaron para tomar las decisiones que tomaron con respecto al COVID y demás hierbas. ¿Está? Entonces fíjense qué bueno que ustedes puedan, y es lo que yo siempre les sugiero a los que están en presenciales acá en las clases, siempre les sugiero que traten de ir interpretando cómo podrían ustedes aplicar todo lo que vienen viendo a todos los prácticos específicamente que se les da. Porque siempre todo, no sé si se dieron cuenta después que estudiaron para el primer parcial, que prácticamente en todos los prácticos ustedes pueden ver prácticamente todas las cosas que van viendo, ¿sí? Eso es lo que tiene administración, que tiene una fenomenal integración de contenido en realidad. ¿Vamos hasta acá, chicos? Así que bueno, nos están quedando 2 minutos exactamente. Habilito un ratito para alguien que tenga algún tipo de pregunta y específicamente, a ver, ¿alguien? No sé si esto se entendió, no se entendió. ¿Estamos? ¿No hay ninguna pregunta? Bueno, la pregunta obligada por parte de ustedes va a ser, la clase que viene seguimos, sí, nosotros vamos a partir de ahora, rápidamente les cuento, pues ya me queda un minutito, la profesora en esta segunda parte, la profesora Dusica nos va a ir acompañando, ¿sí? O sea, es decir, que seguramente ya sea la clase que viene o la próxima, una vez por semana la vamos a tener con nosotros, ¿sí? Así ustedes tienen más contenido teórico que por ahí es lo que más están reclamando y me parece bien. Así que vamos a hacer ese mix. A veces van a tener 2 Zoom conmigo en el día y otras veces vamos a tener mitad y mitad. Un Zoom Alicia y otro Zoom yo. La nota del parcial se las voy a dar, se las voy a levantar en breve. Estoy esperando que me dé la autorización el profesor titular y Alicia Usica, que son los que me dirigen justamente a mí. Y cuando yo tenga eso, les voy a levantar un PDF al grupo para que ustedes cada uno a que le corresponde. ¿Está? O la nota que sacó en el parcial. ¿Vamos, chicos? Se nos acaba el tiempo, así que estaríamos terminando la clase de hoy, ¿sí? Después levanto la clase al YouTube. Nos vemos, chicos.